Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que pues hable a nuestros corazones. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, permites que estemos aquí delante de tu casa, Señor, adorándote, alabándote, Señor, dándote gracias, Señor, por esa grande misericordia que tú tienes sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque has permitido, Señor, que podamos venir y poder, Señor, estar aquí y poder escuchar tu palabra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a cada uno, mi Dios, en esta mañana, Padre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu fortaleza, Señor. Necesitamos de tu paz, de tu libertad. Padre, necesitamos fuerzas para seguir adelante, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos conducirnos en esta vida, Señor, como a ti te agrada, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que utilices mi vida, Señor, porque solo soy un instrumento que te sirve, Señor. Habla a tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Padre, redarguye los corazones, Señor. Habla su mente, Padre bendito. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Marcos. Marcos capítulo 3. Y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, digan un amén. Bien, le vamos a hacer lectura alternadamente. Leo el primer versículo, ustedes el segundo y nos unimos en el 6 todos. Amén. Dice la palabra: entró otra vez Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema, y este tema se llama evidencias del enojo bueno. ¿Cómo se llama el tema? Gloria a Dios. Bien, si en esta mañana hablamos de que hay evidencias de enojo bueno, entonces podemos pensar que hay un enojo que no es bueno, que es malo. Anteriormente, hermanos, en una clase de hace meses, hablábamos de que el apóstol Pablo se refería al enojo y mencionaba ciertas cosas en las cuales él prohibía y decía que el enojo no se saliera de control. Y esta cita, hermanos, lo podemos encontrar en Efesios 4, versículo 26
y 27, donde dice, airaos, pero no pequéis, y que vuestro enojo no dure hasta que se ponga el sol. Y el versículo 27 decía también, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué estaría mencionando esto el apóstol Pablo? Decíamos que vamos a hacer un poco de recordatorio. El enojo, hermanos, mencionábamos en aquel tiempo que es un sentimiento que Dios ha puesto en nosotros. Un sentimiento, hermanos, pues que de alguna manera nos sirve, porque Dios, hermanos, no pone algo en nosotros que esté de más. Todos los aspectos de nuestro ser tienen una manera de ser en cada uno de nosotros. Dios puso sentimientos y emociones en la vida de cada uno de nosotros. Veamos y decíamos en aquel entonces que Dios puso en nuestro ser el sentimiento de paz, sentimiento de amor, sentimiento de libertad, de felicidad, de tristeza. Y si nosotros seguimos buscando otro tipo de sentimientos, vamos a encontrar que existen más sentimientos de miedo. Todas esas emociones, hermanos, nosotros podemos expresarlo a través de nuestra actitud. Y más se enfoca en nuestro rostro. Cuando alguien está enojado, su rostro, hermanos, el que lo ve enojado, luego lo identifica. Y se da cuenta a través del rostro que esa persona está enojada. Su cara se transforma, se pone dura, su mirada no es de felicidad. Nuestro rostro, hermanos, nos delata. Cuando venimos alegres, venimos sonrientes. Venimos tal vez saludando a todos los que nos encontramos. Sin embargo, cuando venimos tristes, nuestro rostro también se transforma. Cambia de aspecto. Cuando tenemos miedo, nuestro rostro nos delata. La felicidad, hermanos, no se diga. ¿Cómo es que nosotros lo podemos expresar hacia los demás? Los vecinos se dan cuenta cuando estamos felices, cuando estamos alegres. Ellos pueden identificar nuestra actitud, nuestra forma de ser, dependiendo de cómo o en qué estado anímico nos encontremos cada uno de nosotros. Pero no solo eso ha puesto Dios en nosotros, ese tipo de sentimientos, sino también ha puesto otras cosas que nos previenen. Cuando usted va por un lugar, hermanos, que está oscuro, solitario, usted siente o presiente el peligro. Algo le avisa que por ese lugar usted no debe de caminar. Pues, hermanos, nuestro Dios ha puesto todas esos sentimientos, esas emociones dentro de nuestro ser. Vea cómo Dios nos ha equipado con todo eso. Y el enojo
también es un sentimiento. Decíamos que cuando Pablo está diciendo esto, airaos, pero no pequéis, está reconociendo que el enojo existe en las personas y que es una realidad. Y mencionábamos que el enojo, hermano, es un sentimiento universal. Todas las personas sienten esto. Todas las razas, los de piel blanca, piel negra, piel morena, piel roja, amarilla, todos están involucrados en esto. Y mencionábamos que se enojan desde el bebé de meses, el niño de 2 años, el niño de 6, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano. Todos nos enojamos. Porque ya esto, hermanos, viene impregnado en nuestro ser. ¿Cómo expresa su enojo un bebé? Tal vez no puede decir nada, pero sí cuando no está contento, manotea, o rasguña, o dicen las mamás, muerden. De alguna forma manifiestan ese sentir. Como Pablo se da cuenta, hermanos, de que ese sentimiento de enojo existe en nuestro ser porque Dios lo puso ahí, entonces Él da indicaciones de cómo nos debemos de conducir estando en esa situación, porque es inevitable. No se puede evitar porque a veces es necesario. Ahora, si nos damos cuenta que Dios lo puso en nosotros para identificar cosas, entonces el enojo en su estado natural no es malo. Lo malo se presenta cuando nosotros le damos enfoque. Cuando nuestro enojo, hermanos, lo enfocamos hacia algo o hacia alguien. Y hermanos, ¿por qué cree que decía Pablo, airaos, pero no pequéis? Una persona airada, o sea, airada no es que tenga aire, sino de ira, que tiene ira en su corazón, y una persona enojada con otra persona, le van a salir palabras de su corazón, no palabras amables, sino palabras con ofensas, palabras que van con un fin de golpear, de lastimar, de hacer daño. Sin embargo, el enojo, hermanos, Dios lo había puesto, más bien lo ha puesto en nosotros para que nosotros podamos distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo no aceptable. Hermanos, si alguno de mis hijas se está portando mal, lógico que yo me voy a enojar, porque me estoy dando cuenta que su actuar no es el correcto. No puedo estar, tomar una posición y decir, no pasa nada, que sigan haciendo lo que sigan haciendo. Pero el sentimiento que Dios puso en mi corazón me hace ver que las cosas no son las correctas. Para eso fue puesto el enojo en nuestra vida, para que nosotros distingamos una cosa de la otra y podamos tomar una postura y defender lo correcto.
Para eso puso Dios en nosotros este sentimiento. ¿Sí, hermanos? Bien, veíamos que este sentimiento de enojo, Dios lo puso como un sentimiento de prevención. Y si nosotros leemos la Escritura, dicen algunos escritores que hay entre 500 tipos de enojo aquí en la Biblia. Y la mayoría de las veces, el que se enojaba era Dios. Se enojaba con el pueblo porque el pueblo, hermanos, no caminaba por el camino que Dios le había marcado, porque no obedecían la ley, porque no se comportaban como Dios le agradaba, y el pueblo no alababa a Dios, no adoraba a Dios de esa manera. Y entonces el Señor se enojaba contra ellos y a veces mandaba a sus siervos, los profetas, o les hablaba a través de hombres que Él ponía en esos lugares con el fin de corregirlos. Su enojo, hermanos, no era para hacerles mal. El enojo de Dios siempre ha sido para corregir. Hermanos, la mayoría de las veces cuando usted se enoja con sus hijos es porque no están haciendo las cosas bien. Cuando ellos no obedecen, usted no se alegra. Algo le dice que anda mal el muchacho o la señorita. Y que ese enojo le hace sentir que usted le tiene que decir algo. Y en ese algo es llamarle la atención, aconsejarlo o de alguna manera enderezarlo. Muchas de las veces Dios pretendía enderezar al pueblo. ¿Por qué se enojaba, hermanos? Porque amaba a su pueblo. En la Biblia, el Señor dice, si ustedes hicieren lo que yo les demando, ustedes serán mi especial tesoro. Así el Señor tenía al pueblo de Israel como un especial tesoro. Y hermanos, un especial tesoro, usted lo guarda bien. ¿Acaso no amamos a nuestra familia? ¿No deseamos lo bueno para ellos? Por lo tanto, lo cuidamos. Por eso es que escuchamos a la mamá discutiendo siempre con los hijos, porque no esto, no el otro. Y a veces uno como hijo, hermanos, como que no entiende. Como que no capta la idea. Y a veces como que a los padres como que les empezamos a caer mal a los hijos por tantos, llamadas de atención. Pero en todo esto, hermanos, hay un objetivo. Decíamos que el tema de esta mañana es la evidencia del enojo bueno. Bien, volvamos a Marcos 3 y veamos el versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió, y la mano fue restaurada, sana. Había un hombre, hermanos, que estaba junto a Jesús. Y Jesús seguramente estaba dando enseñanzas al pueblo, porque era un pueblo necesitado. Y entre ellos había una necesidad de un hombre, pero era el día de reposo.
Y el día de reposo, hermanos, era un día que Dios le había demandado al pueblo de Israel que debería de guardar. Veamos Éxodo 20. Éxodo 20. Del versículo 8 al 10. Éxodo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vea cómo el Señor les dice a través de esta ley que no haga ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni nadie que está detrás de tus puertas. Vamos de la puerta para acá, que nadie haga obra. Cuando se decía esto, hermanos, era que no se hicieran obras de manutención. 6 días eran permitidos para trabajar, para que el hombre trabajara para el sustento. Y los siervos trabajaban, los esclavos trabajaban, los hijos trabajaban, pero el séptimo día, dice el versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Acuérdate. Y acordarse, hermanos, significa considerar ese día. Honrar ese día, conmemorar ese día, celebrarlo. Porque era un día especial para Dios. Ellos no deberían de trabajar, deberían de dejar las labores cotidianas, porque para eso tenían 6 días. Hoy en día, hermanos, a veces tenemos que trabajar domingo o los domingos, porque ahora las leyes de la sociedad, los patrones, así lo obligan. Y la Biblia dice que de alguna manera nos tenemos que someter a ellos y de esa manera también damos testimonio. Pero en aquellos tiempos, hermanos, el día sábado era para agradar a Dios, para adorar a Dios. Por eso es que Jesús les dice, ¿acaso es más importante una oveja que se cae en un hoyo y que ustedes permiten que se saque que salvar una vida? Jesús hace un balance. No es que Jesús haya roto la ley del día sábado. No, hermanos. Los judíos, hermanos, habían establecido que la gente caminara un cierto porcentaje de metros, nada más. Pero si un buey caía en un hoyo, entonces ellos sí lo iban a sacar. Pero si se trataba de sanar a alguien, ahí como que ellos estaban en contra. El Señor Jesús, al ver la actitud de ellos, se enojó, dice la Escritura, y entristecido su corazón, se entristeció, dice que por la dureza de los corazones. Se entristeció, hermanos, y se enojó el Señor Jesús por 2 cosas. Porque no había en ellos compasión.
Los líderes judíos, los fariseos, los conocedores de la palabra, tal vez los escribas también estaban ahí. Hermanos, no tenían compasión por la gente. Podían ver que la gente estaba mal, estaba sufriendo y ellos no podían sentir nada. Por eso dice que el Señor Jesús se enojó. Y hablábamos de un enojo bueno. Se enojó por no tener compasión, por no ver la compasión en los hombres que en aquel entonces estaban liderando al pueblo religiosamente. A veces sucede lo mismo, nos enojamos y nos da tristeza. Y decimos, ¿por qué está pasando esto? No es posible. En este enojo no nos dan ganas de decirle palabras duras a alguien, de llamarle la atención a alguien. En este enojo nos sentimos inconformes con lo que está sucediendo. Cuando vemos en las calles el desastre, cuando vemos que hay secuestros, cuando vemos que hay robos, cuando vemos que hay abusos, se viene un enojo en nuestro ser y al mismo tiempo nos sentimos tristes y decimos, ¿cómo anhelamos el México antiguo? Cuando decían que como México no hay dos, porque era un paraíso. Sin embargo, comparado con aquellos tiempos, este México pues es diferente. Y a veces las acciones de la sociedad hace que uno se enoje, pero que se ponga triste por las cosas que suceden. Jesús se enojó y se puso triste. Los líderes que estaban teniendo la palabra, que leían la palabra, que enseñaban la palabra, no podían entender esta cuestión. No podían, entender que debían de ayudar al desvalido. También se entristecía porque ellos tenían una mala interpretación de la palabra. El día de reposo, hermanos, vean lo que ellos hacían. Prohibían muchas cosas tal vez a otros, pero ellos mismos no hacían lo que Dios les demandaba. Le decían al pueblo, no puedes caminar más allá de tantos metros. Seguramente ellos lo hacían. Hermanos, si Dios no hubiera querido que el día de reposo nadie se moviera ni hiciera nada, les hubiera dicho, pues quédense dormidos. Para nosotros el día de reposo es el día primero, porque trabajamos 6 días, de lunes a sábado, algunos, y muchos, el único día de descanso es el domingo. Dios les hubiera dicho, duérmanse todos y seguramente todos estuviéramos durmiendo. No nos podríamos ni parar porque sería pecado ir por las tortillas. Pero ellos lo habían entendido de otra manera. Veamos Isaías 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Aquí Dios les está haciendo un reclamo y les dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad
en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Leamos el 14, dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué estaban haciendo? Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad. ¿Estaban haciendo la voluntad de Dios? No lo estaban haciendo. El Señor les dijo: no deben de elaborar, no deben de hacer obra para mantenerse. Y seguro muchos se iban al cultivo. Muchos tenían pendientes. Hacían su voluntad. No glorificaban a Dios, no adoraban a Dios, se olvidaban del día de reposo, que era el día santo, dice el Señor. Este día es un día apartado, santo, santificado. Significa que era un día muy especial, no era un día igual que los demás días. Era un día diferente que le pertenecía a Dios. Los demás días eran de trabajos laborales, pero el día séptimo era el día del Señor. Y el pueblo, hermanos, debería de estar agradeciéndole a Dios. Sin embargo, el pueblo no se acordaba. Y esto, hermanos, al Señor Jesús le entristecía. Porque el pueblo, hermanos, estaba actuando, el pueblo judío actuaba en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús solamente estaba haciendo el bien. Estaba tratando de ayudar al necesitado. Y los que le rodeaban estaban buscando la forma de matarle. Estaban buscando un motivo para contradecirlo, para calumniarlo, para quitarlo de en medio. Veamos Mateo 12:12, la importancia del ser humano ante cualquier otra cosa. Mateo 12:12. Dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? ¿Cuánto más vale un hombre o una oveja? Porque también le estaban reprochando. El Señor hace un balance. Ustedes sí aprueban que se saque un buey de un hoyo que cayó, sí aprueban que se busque una oveja que está perdida, pero no aprueban que un hombre reciba un beneficio de parte de Dios. Y el Señor Jesús les dice: ¿qué más vale? ¿Un animal o un hombre? El Señor dijo que somos su especial tesoro. Nos tiene bien guardados. Dice que Él envía a sus ángeles para que nos guarden. Hay algunos escritores que dicen que cada uno tiene su ángel. Bien, pero el Señor sabe cuántos ángeles tiene para cada uno. Pero Dios de esa manera nos cuida. Y el Señor Jesús se enojó. Y hermanos,
posteriormente lo reprende. Un enojo bueno, con un fin, no un enojo malo que daña. Porque si usted no controla su enojo, dice Pablo, y no le des lugar al diablo. Porque hermanos, cuando usted se enoja, si no controla, y es que enojados, hermanos, no pensamos. Hablamos y decimos, no razonamos. Hasta después uno dice, ¿qué dije? ¿Por qué le dije eso? Y ahora, pues tengamos el valor, hermanos, de pedir perdón, de disculparnos, de reconocer nuestro error. No nos hace menos, al contrario. Aquel que es capaz de pedir perdón es alguien que vale porque reconoce que cometió un error y, como dicen muchos, que la regó. Porque el enojo, hermanos, hace unas divisiones en familias, en la sociedad, en los trabajos. Es peligroso si no se controla. Pero Jesús se enoja para bien. Y le dolió seguramente en su corazón el ver la actitud de los líderes religiosos en su forma de actuar. Pero Jesús, no porque estuvieron en contra de él, hermanos, en ese momento, hasta ahí dejó las cosas. Veamos otro pasaje y leamos Mateo 21, 12, versículo 12 y 13. Y aquí este pasaje, hermanos, es conocido como la purificación del templo. Y dice la Escritura, 21, 12 y 13, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús iba al templo de Jerusalén e iba para enseñar, para ayudar, para sanar, para hacer milagros, y se encuentra, hermanos, que el templo en ese día se acercaba a la fiesta de la Pascua. Y el templo, hermanos, era un mercado de ventas. Venían judíos de todas las naciones para sacrificar en el templo de Jerusalén, porque así lo demandaba la ley. Si los judíos venían de lugares tan lejanos para sacrificar a Dios, eso quería decir que ellos más bien ponían su vida en dependencia total de Dios. Porque aquel que no confiaba en Dios no venía de tan lejos para venir a sacrificar en el templo. Pero aquel que caminaba distancias, porque no había transportes rápidos, tal vez se venían camellos o en burros, pero caminaban distancias con una finalidad de venir y sacrificarle a Dios. Y hermanos, cuando ellos llegan a Jerusalén, el sumo sacerdote y los sacerdotes y otros hombres más se organizaban con anticipación. Dicen que ellos separaban las ovejas adecuadas, las que estaban limpias, las que no tenían ningún tipo, de mancha.
Los separaban con anticipación porque sabían que vendrían mucha gente para sacrificar. Lo mismo separaban aves y las ponían para venderlas. Y dicen que establecían alguna ley, algunos escritores decían que en otros lugares no se podían comprar más que en ese lugar. Y como ellos eran los únicos que vendían, y en otros lugares no podías conseguir las ovejas que ibas a sacrificar en el templo, pues ellos, hermanos, ponían un precio especial. Y elevaban los precios porque a fuerzas tenías que comprar si querías sacrificar. También venían judíos de otras naciones que traían otro tipo de monedas, por eso había cambistas en esos lugares. O sea, cambiaban su moneda extranjera por el ciclo que era la moneda del templo. Ellos elevaban su tipo de cambio porque sabían que de todas maneras tenían que transformar su moneda, ya sea egipcia, ya sea siria, ya sea de Babilonia, de donde sea, tenían que comprar ciclos para el templo. ¿Y sabe qué pasaba, hermanos? Para el Señor Jesús no había nada escondido. Aunque pareciera que todo estaba bien, Jesús se da cuenta que lo que están haciendo en su casa no es lo correcto. Por eso es que Él entra, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús no toleraba que su casa, y Él decía, mi casa, casa de oración será llamada, donde va a venir el necesitado y el Padre Celestial, ahí le va a dar paz. Si venía angustiado y si venía necesitado, Dios le iba a dar la respuesta. Dios lo iba a fortalecer. Hermanos, el templo de Jerusalén era el templo que los judíos amaban. Era el lugar donde ellos podían llegar y buscar de Dios, donde podían llegar y sacrificarle a Dios y de alguna manera justificar sus errores. Porque recuerde que el sacrificio de los animales no borraba los pecados, no los quitaba. Simplemente ellos llegaban y sacrificaban en obediencia. Y si Dios veía que obedecía el pueblo, Dios los justificaba. Pero dice la Escritura que los sacrificios eran diarios y siempre eran los mismos. Y los sacerdotes pasaban de generación en generación y, hermanos, el pueblo seguía haciendo siempre lo mismo. Pero la obediencia del pueblo le agradaba a Dios, porque decíamos que mostraba su total dependencia de Dios, porque le obedecían. Aquel que no venía, simplemente Dios sabía, no confía en mí. Por eso es que no viene a esta mi casa. Jesús llega al templo de Jerusalén y se enoja. Al principio, cuando yo comenzaba a leer la Biblia, les decía en aquella ocasión, a mí no se me hacía tan apropiado que llegara Jesús y tirara las mesas y botara a los animales, porque decía, oye, pues estaban ganando la vida, estaban vendiendo. No era tan simple la situación. Jesús sabía que la casa de Dios era para orar, para buscar a Dios, para adorar a Dios. Y los líderes, y habla de líderes porque estaban
involucrados el sumo sacerdote, y estamos hablando de Anás, de Caifás, y Anás ya no era el sumo sacerdote, era Caifás, pero Anás estaba detrás de todo esto, eran como los poderosos de aquellos tiempos que de alguna manera controlaban la venta y compra de todo lo que se hacía en ese lugar. Era un negocio redondo. Esto pareciera como la villa, que los que llegan a ese lugar pues va a encontrar todo tipo de producto que en realidad, hermanos, es un negociazo. Y muchos pierden la esencia de venir a adorar, tal vez porque los absorbe el negocio de la demás gente, y mucha gente que viene con un fin, tal vez en esos lugares son estafados. Como son días que mucha gente viene de varios días y que tiene que estar en esos lugares, saben que tienen que comer. Y hermanos, los precios suben. Las playeras, las pulseras, todo lo que se da en esos lugares, pues se elevan. Y eso lo estamos viendo de una manera superficial. Imagínense en el templo de Jerusalén. Los cambistas haciendo ofertas de cambio, los que vendían animales haciendo sus ofertas. Porque dice que si un judío llegaba y compraba una oveja en otro lado y quería sacrificar, le decían, ¿sabes qué? Ese no ha sido pasado por revisión, por lo tanto, no es aceptable. Pero si compras aquí, ya todos están aprobados. Controlaban el negocio. Por eso el Señor le dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nada que ver con lo que Dios había demandado. ¿Sabe cuando Salomón, hermanos, estaba, inaugurando el templo? Él hacía una oración al Señor Dios y le dice, si tu pueblo cometiere un error y si viniere a este lugar y clamare a ti, tú le contestarás y le darás fuerzas. Y Dios dijo, sí, lo haré. En ese lugar. Era un lugar apropiado, hermanos, para que el pueblo fuera consolado. Cuando un lugar se corrompe, hermanos, ya no es bien visto. Seguramente las naciones que no eran pueblo de Dios, ¿usted cree que no criticaban el lugar? Claro que sí. Seguramente decían, ¿qué no es la casa de Dios? Pues mira lo que están haciendo. Y seguramente decían, pues no hay mucha diferencia entre nosotros. Y hermanos, esto era ofensa para Dios. Por culpa del pueblo que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús se enoja, pero decíamos un enojo sano, con un fin de corregir a los líderes, con un fin de poner las cosas en su lugar, que se enderezaran, que comprendieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Que esa casa que Dios había permitido que se hiciera, pues era con una finalidad y no para que fuera un lugar de corrupción. Dios, el Señor Jesús la defendió con todos los derechos. Era la casa de su Padre, la casa de Él. Por lo tanto, hermanos,
nosotros también debemos de honrar la casa de Dios. Hay muchas maneras de honrarla. A veces ahí hay muchas señales de no celulares y los celulares suenan. Se ha dicho, apáguense los celulares y no se apagan. Y hermanos, yo sé que es una cosa útil, que son emergencias, pero por algo se pone este tipo de cosas. Y más en la casa de Dios, porque sí distraen. Distraen al que está al lado, distraen al que está al frente, y se sale todo de control. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la casa de Dios, porque el Señor Jesús, así como estuvo en aquel tiempo en ese lugar, dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de ellos. Jesús está aquí, el Señor está aquí. Por lo tanto, hermanos, Él ve su casa. Y no solamente la casa, el templo, dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Ve nuestra casa. Y está viendo en este momento nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. ¿Qué está pensando ahorita? Dios está ahí. ¿Podremos engañarlo, hermanos? No podremos hacerlo. Con esto nos damos cuenta, hermanos, que el enojo es un sentimiento que Dios puso en el hombre para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero si no lo controlamos, podemos dañar demasiado. Y mencionábamos en aquel tiempo que muchas parejas se deshacen por un enojo. Muchos hijos abandonan sus hogares por un enojo. Muchas familias se dejan de hablar por años, por generaciones, por enojos. Tengamos mucho cuidado y pongámonos en las manos del Señor. Es inevitable, pero Dios lo puso en nuestro ser. Solamente tenemos que saberlo utilizar. Pónganse de pie, hermanos. Y vamos a orar en esta mañana y decirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. A veces ese es nuestro detalle, que a veces somos muy enojones, no tenemos demasiada paciencia para afrontar las cosas y con mucha facilidad dejamos que el enojo tome control de nosotros, cuando nosotros tenemos que tomar control de él. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Hermanos, si usted no está controlando esa área, pues tenemos a un Dios todopoderoso, que Él puede darnos la capacidad para poder controlarlo. Porque, hermanos, dice la Escritura que nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Las cosas viejas pasaron. Cuando no éramos cristianos tal vez éramos así, pero hoy dice, somos nuevas criaturas. Y el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Oremos en esta mañana. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios. Gracias, Padre, por todos los sentimientos que tú has puesto en nuestro ser, Señor.
Gracias, Dios, porque tú nos has prevenido de todo, Señor. Padre, hay cosas que nosotros creemos que no tienen importancia, Señor, pero tú las pusiste ahí, Dios, con una finalidad. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tuviste, Señor, ese cuidado con cada una de nuestras personas, Señor, de poder, Padre Santo, expresar nuestras emociones, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno que tú has sido con cada uno de los seres humanos, Padre bendito. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te pido, Señor, que tú, oh Dios, tomes control de nuestro ser. Toma control, Señor, de este sentimiento de enojo que a veces se apropia de cada uno de nosotros, Señor, y que a veces tal vez no podemos controlarlo, mi Dios. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría, que podamos conducirnos, Señor, con nuestros familiares, oh Dios, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, Padre bendito. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a cada uno, Señor. Padre, todos los días afrontamos situaciones, en toda hora. Padre, que no te faltemos, que no cometamos errores, que no dañemos a la gente, Señor. Que nuestro enojo, Señor, sea para dirigir, Señor. Que sea para corregir. Así como lo hacía nuestro Señor Jesús, se molestaba, Padre, pero tenía un objetivo: para enderezar las cosas, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que nos ayudes a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, en mi persona, Dios. Ayúdame también, Padre Celestial. Padre, bendícenos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Si tenemos enojo contra alguien, Señor, que en esta mañana, oh Dios, podamos recurrir a esa persona, Dios, y que reconozcamos, Señor, si en verdad, oh Dios, cometimos errores. Que podamos pedirle perdón, oh Dios, y que tú también nos perdones, Señor, porque a veces no controlamos esta emoción, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar.